La Biblia es un libro sagrado, lleno de enseñanzas sobre la fe, la justicia y la redención. Pero también es un libro que esconde profundos misterios, preguntas que parecen no tener respuestas claras. Entre estos misterios hay uno que ha desafiado a los estudiosos durante siglos. Si Adán y Eva fueron los primeros humanos, ¿con quién se casó Caín? ¿Y quiénes fueron las hijas olvidadas de Adán? ¿Por qué la Biblia solo menciona a los niños varones? ¿Por qué las mujeres han sido borradas de esta narrativa? ¿Qué pasó realmente en la tierra de Nod? La respuesta puede estar escondida no solo en la Biblia, sino también en textos apócrifos, mitologías antiguas e incluso en la arqueología moderna. Hoy exploramos este misterio como nunca antes, pero ten cuidado, algunas verdades son más inquietantes de lo que imaginamos. Todo el mundo conoce la historia. Caín mató a su hermano Abel, cometió el primer asesinato de la humanidad y fue condenado a vagar por el mundo. Pero hay un detalle del que pocos se dan cuenta. Si hasta entonces la humanidad se limitaba a Adán, Eva y sus hijos, ¿quiénes eran estas personas que podían matar a Caín? ¿Existieron otros humanos más allá del linaje de Adán? ¿O la historia oficial que conocemos fue editada para ocultar algo? La Biblia no menciona directamente quién fue la esposa de Caín, pero en textos antiguos, como el Libro de los Jubileos, encontramos nombres como Nube y Asura, mujeres que habrían sido sus esposas y madres de sus descendientes. Estas mujeres serían sus hermanas o sobrinas, descendientes directas de Adán y Eva. Pero hay otra hipótesis, una que desafía todo lo que sabemos. Si Adán y Eva fueron los primeros humanos creados por Dios, ¿quiénes fueron los habitantes de Nod? La arqueología moderna sugiere que si bien las narraciones bíblicas hablan de la creación de una pareja original, se han encontrado fósiles humanos mucho más antiguos, que datan de cientos de miles de años. ¿Sería posible que la Biblia estuviera enfocada solo en el linaje espiritual de Adán y Eva, mientras que otros linajes humanos ya habitaban el mundo? La Biblia solo menciona a los niños varones. ¿Pero qué pasa con las niñas? ¿Han sido olvidadas a propósito? Libro de los Jubileos y otros escritos apócrifos relatan que Adán y Eva tuvieron muchas hijas, pero sus nombres fueron borrados de las escrituras sagradas. Estas mujeres jugaron un papel más importante en la historia de lo que creemos, o fueron silenciadas para que sus historias nunca sean conocidas. Los secretos de la Biblia están más cerca de lo que imaginamos, pero estamos preparados para conocerlos. Desde los albores de la humanidad, la Biblia ha sido considerada uno de los libros más importantes jamás escritos. Pero detrás de sus sagradas palabras hay lagunas que han intrigado a eruditos y teólogos durante siglos. Y es aquí donde encontramos uno de los mayores misterios de la Biblia. Si Adán y Eva fueron los primeros humanos creados, ¿con quién se casó Caín? ¿Cómo pudo haber surgido un linaje completo sin explicación? La respuesta puede estar oculta entre líneas de las Escrituras, en textos apócrifos e incluso en descubrimientos arqueológicos. Hoy exploramos el enigma olvidado de la Biblia. ¿Quién fue la esposa de Caín y quiénes las hijas escondidas de Adán? La teoría más aceptada entre los eruditos religiosos sugiere que Caín se casó con una de sus hermanas. De hecho, Génesis 5:4 menciona que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, pero la Biblia se centra solo en los hombres. Según el Libro de los Jubileos, Caín se casó Nube y su hermano Set tomó por esposa a Asura, ambas hijas de Adán y Eva. Pero si esta explicación parece simple, ¿por qué no se mantuvo esta información en la Biblia canónica? ¿Por qué se ocultó el linaje femenino de la primera humanidad? ¿Hubo un intento de borrar la existencia de las primeras mujeres además de Eva? Si Caín temía ser asesinado por otros, como sugiere Génesis 4:14,
Esto significa que había otros humanos además de su propia familia. Pero ¿quiénes eran estas personas? Los textos de la antigua Mesopotamia hablan de linajes que existieron antes de lo que conocemos como humanidad moderna. ¿Podría la tierra de Nod estar habitada por descendientes de una creación anterior? Los registros arqueológicos indican que los humanos ya caminaron sobre la tierra mucho antes de la supuesta creación de Adán y Eva. ¿Sería posible que Dios creara más de un linaje de humanos? También existe una tercera posibilidad, una que se menciona solo sutilmente en la Biblia, pero que se explora ampliamente en textos apócrifos y mitologías antiguas. La idea de que la humanidad se mezcló con seres de origen divino. ¿Qué significa realmente este pasaje? El llamado hijos de Dios eran ángeles caídos, y sus descendientes eran conocidos como Nefilim, gigantes de fuerza y conocimientos sobrehumanos. ¿Y si Caín y su descendencia se hubieran mezclado con estos seres? ¿Podría su linaje maldito ser en realidad el linaje de los Nefilim? El misterio de la esposa de Caín nos lleva a una pregunta aún mayor. ¿Qué más se ha borrado de la historia de la humanidad? Los registros son vagos, los textos han sido alterados y la verdad siempre parece estar fuera de nuestro alcance. ¿Pero estamos listos para descubrirlo? Los primeros humanos vivieron durante siglos y sus vidas se extendieron mucho más allá de lo que podemos imaginar hoy. Adán vivió 930 años, Sete vivió 912 años y Matusalén, el hombre más longevo de la Biblia, alcanzó la increíble cifra de 969 años. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo moldeó esta longevidad a la humanidad primitiva? ¿Deben tomarse estas cifras literalmente o esconden un significado más profundo? Los textos antiguos sugieren que la Tierra antes del diluvio era un lugar completamente diferente. El clima era más estable, los ríos más abundantes y la atmósfera tenía una composición que favorecía la longevidad. Algunas teorías científicas sugieren que la Tierra tenía una capa atmosférica más densa, que protegía a los humanos de la radiación cósmica y creaba un entorno más propicio para la regeneración celular. Si esto es cierto, la longevidad de los primeros humanos no sería solo un mito, sino un reflejo de las condiciones ambientales únicas que existieron en el pasado. Si los humanos vivieron durante siglos, ¿qué pasó? ¿Por qué después del diluvio la esperanza de vida disminuyó drásticamente? Después del diluvio, la longevidad de los patriarcas disminuyó progresivamente. La esperanza de vida se redujo a un promedio de 120 años, hasta finalmente estabilizarse en patrones similares a los actuales. Los estudiosos creen que este cambio puede estar relacionado con factores ambientales, genéticos e incluso espirituales. La destrucción de la antigua Tierra cambió por completo la biología humana. ¿O fue la caída en la longevidad un castigo divino que restringió a los hombres a una vida más corta para que no se corrompieran como antes? ¿Cómo afectó la longevidad a la expansión de la humanidad? Si un hombre viviera casi 1000 años, imagine el conocimiento que podría acumular. Los primeros humanos tuvieron tiempo de observar los ciclos de la naturaleza, desarrollar tecnologías rudimentarias y transmitir su sabiduría a muchas generaciones. Esto podría explicar cómo civilizaciones como los sumerios y los egipcios adquirieron conocimientos tan avanzados en un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Heredaron enseñanzas de una humanidad anterior? ¿Y si en lugar de un lento progreso de la civilización hubiéramos sido testigos de la transferencia de conocimientos perdidos de la humanidad antediluviana? Hoy en día, la medicina busca formas de aumentar la esperanza de vida, pero estamos simplemente tratando de recuperar algo que ya existía en el pasado. Si la longevidad de los primeros humanos fuera real,
¿Podremos algún día recuperar este secreto perdido? O tal vez algunas verdades deberían permanecer olvidadas. El diluvio no fue solo un evento de destrucción, fue un divisor de eras. El mundo antes del gran diluvio era muy diferente, una tierra habitada por hombres longevos, ciudades antiguas y conocimientos que ahora se han perdido. Todo fue borrado, pero algo quedó. Noé y su familia emergieron de las aguas para reconstruir el mundo, pero esto, el nuevo mundo, era muy diferente al que existía antes. Si el mundo fue destruido, ¿cómo podemos explicar las ciudades antiguas, las estructuras monumentales y los restos de una civilización que parece mucho más avanzada de lo que debería ser? Göbekli Tepe, una de las estructuras más antiguas jamás descubiertas, desafía la línea de tiempo tradicional de la humanidad. Si los humanos posteriores al diluvio apenas estaban comenzando, ¿cómo podrían construir algo tan complejo? ¿Podría ser esta estructura una reliquia de la humanidad anterior al diluvio, preservada bajo las aguas como testimonio de lo que vino antes? El mundo posterior al diluvio no era el mismo. La esperanza de vida se redujo, el conocimiento de los antiguos desapareció y las civilizaciones tuvieron que empezar de cero. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y de ellos se originó toda la nueva humanidad, pero ¿fue realmente un nuevo comienzo absoluto? ¿O sobrevivieron algunos rastros de la antigua humanidad escondidos en el linaje de los hijos de Noé? Según las Escrituras, los descendientes de Sem dieron origen a los pueblos del Medio Oriente, los de Cam a África y los de Jafet a Europa y Asia. Pero este mundo ya no era el mismo. Algo había cambiado para siempre. Pero el hombre nunca aceptó sus limitaciones. La construcción de la Torre de Babel fue un reflejo de esta frustración, un intento de recuperar lo perdido en el diluvio, de alcanzar el conocimiento que una vez poseyeron. ¿Era esta torre solo un simple edificio? ¿O era un reflejo de un pasado glorioso que había sido borrado? Pero el plan fracasó. Dios confundió las lenguas, dispersó a la humanidad y separó las culturas para siempre. Lo que podría haber sido un renacimiento se convirtió en el último fragmento de una época olvidada. Hoy en día, los únicos rastros de la humanidad anterior al diluvio se encuentran en ruinas olvidadas, leyendas y mitos antiguos. Pero, ¿y si la verdad se esconde a plena vista? El pasado siempre vuelve a quien sabe dónde mirar. La pregunta es, ¿estamos listos para descubrirlo? A lo largo de este viaje, exploramos uno de los mayores enigmas de la humanidad. ¿Quiénes fueron los primeros pueblos? ¿De dónde vinieron y qué les pasó? La Biblia nos da algunas respuestas, pero también nos deja muchas preguntas. ¿Quiénes fueron las esposas de los hijos de Adán? ¿El linaje humano comenzó solo con una pareja o hubo otras personas habitando la tierra desde el principio? A medida que pasó el tiempo, la humanidad creció y se extendió por todo el mundo. Pero, ¿qué pasó con los que vinieron antes del diluvio? ¿Fueron realmente erradicados o sus historias simplemente quedaron olvidadas? Por mucho que la historia parezca resuelta, hay rastros que desafían la narrativa oficial. Ruinas misteriosas, fósiles gigantes y textos apócrifos que hablan de civilizaciones perdidas. Si los humanos antiguos fueron borrados, ¿por qué hay tanta evidencia de que existió algo más grande? El mundo que conocemos hoy puede ser solo el segundo intento. ¿Qué pasaría si los que vinieron antes poseyeran conocimientos que fueron enterrados con el tiempo? Los antiguos sumerios decían que el tiempo lo devora todo, pero de vez en cuando el pasado resurge, y los que estén atentos podrán ver las señales. ¿Qué más podría estar oculto? ¿Qué no hemos descubierto todavía? Y lo más importante, ¿alguna vez se revelará plenamente la verdad? Después del diluvio, la humanidad intentó resurgir. La Torre de Babel fue su último intento de restaurar la gloria perdida.
pero Dios intervino y dispersó al pueblo por todo el mundo. La confusión de lenguas no fue solo un castigo, fue la creación de primeras naciones. Cada civilización desarrolló su propia identidad, pero todas portaban fragmentos de conocimiento antiguo. Mitologías, arquitecturas e incluso prácticas espirituales similares surgieron en lugares alejados unos de otros. ¿Cómo es posible que culturas tan separadas compartan símbolos y creencias tan similares? ¿Cómo podemos explicar que civilizaciones separadas por océanos construyeran estructuras tan similares? Pirámides en Egipto, América Central e incluso China. Templos escalonados en Mesopotamia y la India. El mismo simbolismo aparece en lugares distantes. ¿Sugiere esto que todas estas culturas heredaron el mismo conocimiento de un origen común? ¿Sería posible que incluso después de la separación, los descendientes de la humanidad anterior al diluvio llevaran consigo fragmentos de conocimiento perdido? Algo tan poderoso que todavía resuena en los mitos y tradiciones de hoy. La Biblia menciona que Nefilim, los gigantes de la antigüedad, habitaron la tierra antes y después del diluvio. Pero si toda la humanidad fue destruida, ¿cómo podrían haber sobrevivido estas criaturas? Incluso después de la dispersión de la humanidad, encontramos referencias a estos seres en culturas de todo el mundo. Los griegos hablaban de los titanes, los nórdicos de los jotuns, los celtas de los fomorianos. Leyendas que podrían ser solo historias o ecos de un pasado real. Si la humanidad anterior al diluvio poseía conocimientos avanzados, ¿este conocimiento estaba realmente perdido o simplemente oculto? A lo largo de la historia, órdenes secretas, sociedades ocultas y linajes místicos han reclamado la propiedad de enseñanzas antiguas. La Kabbalah, el hermetismo e incluso algunas prácticas alquímicas sugieren que todavía existen fragmentos de este conocimiento. Y si algunos de los descendientes de la primera humanidad nunca olvidaran quiénes eran realmente. Hoy vivimos en un mundo donde la ciencia y la espiritualidad parecen desconectadas. Pero ¿qué pasaría si la verdad estuviera en algún punto intermedio? Si el conocimiento de los antiguos todavía estuviera entre nosotros, disfrazado de tradiciones, arquitectura e incluso ciencia moderna. La búsqueda de la longevidad, el estudio del ADN humano, el intento de comprender nuestros orígenes, todo parece indicar que, en el fondo, la humanidad todavía está tratando de recuperar lo que alguna vez tuvo. Pero la verdadera pregunta es, ¿seremos capaces de aceptar esta verdad cuando finalmente la encontremos? A lo largo de este viaje, exploramos los misterios que rodean a la primera humanidad, desde el origen de la esposa de Caín y las hijas olvidadas de Adán, hasta la destrucción del mundo anterior al diluvio y la reconstrucción de la humanidad bajo los hijos de Noé. La Biblia nos ofrece fragmentos de esta historia, pero deja lagunas que continúan desafiando a los eruditos y arqueólogos hasta el día de hoy. ¿Qué pasó realmente en el pasado? ¿Es la humanidad de hoy solo el segundo intento? A lo largo de la historia, las sociedades secretas y las tradiciones esotéricas han afirmado poseer fragmentos de conocimientos perdidos. La alquimia, el hermetismo e incluso ciertas doctrinas religiosas han preservado enseñanzas que parecen restos de una época anterior al diluvio. Si esta sabiduría fue efectivamente borrada de la historia, ¿cuál fue la razón? ¿Fue un olvido natural o un secreto bien guardado? Incluso con todos los avances en ciencia y arqueología, todavía hay preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran realmente el pueblo de Nod? ¿Sobrevivió de alguna manera el linaje de Caín? ¿Y si hubo gigantes y civilizaciones avanzadas antes del diluvio? ¿Dónde está la prueba definitiva?
Tal vez nunca tengamos todas las respuestas, tal vez ciertos misterios deban permanecer ocultos, o tal vez apenas estemos comenzando a redescubrir un pasado que es mucho más complejo de lo que imaginamos. Hoy en día, la humanidad busca respuestas en la ciencia, la religión y la arqueología, pero ¿qué pasa si simplemente estamos tratando de recuperar algo que se perdió hace milenios? La búsqueda de la inmortalidad, los avances de la genética, la exploración de ruinas olvidadas, todo parece indicar que, en el fondo, la humanidad todavía está tratando de recuperar lo que alguna vez tuvo. Pero ¿estamos preparados para las respuestas? La historia de la humanidad es un enigma, pero ¿qué pasaría si todo lo que buscábamos ya estuviera ahí para que todos lo vieran, esperando ser redescubierto?